Gracias por estar en mi canal Mario Libertucci Ingeniería. Hoy quiero hablar de un tema muy particular y es de las válvulas tipo mariposa. ¿Por qué? Bueno, porque hace muchos años, cuando yo estaba comenzando mi carrera, hace más de 30, esas válvulas pues no tenían mucha utilidad. No es que no tenían mucha utilidad, perdón, esa no es la palabra. No se utilizaba con mucha frecuencia, sino en sistemas grandes. Por ejemplo, en una estación de bombeo de gran magnitud para un acueducto en particular y cosas así. Y esto me llamaba mucho la atención porque realmente las válvulas mariposa siempre fue un elemento muy interesante. Pero bueno, en aquellas épocas todavía no había los avances tecnológicos en cuanto a materiales y una cantidad de cosas que hoy sí los tenemos. Hoy podemos conseguir, por ejemplo, válvulas mariposa de media pulgada o de 13 milímetros, por ejemplo, para instalar en la casa en PVC. Eso hace 30 años era imposible. Pero vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Este video, por cierto, este tema, por cierto, lo voy a hacer en dos partes porque quiero hacer varias consideraciones interesantes y no quiero hacer esto muy largo porque a nosotros no nos gusta ver tantas cosas. Nosotros queremos ir siempre al grano, ¿no? Entonces, para evitar ese fastidio, voy a hacerlo en dos partes. Bueno, vamos a definir qué es una válvula mariposa. Una válvula mariposa es un elemento con el cual yo puedo manejar un fluido, y ese elemento nada más lo que conlleva pues es un cuerpo con un disco central, el cual se mueve y puedo permitir la descarga del fluido o el cierre del fluido. Ese elemento central generalmente es un disco del tamaño del diámetro de la tubería que se va a colocar, y ese disco está totalmente abierta, o mejor dicho, la válvula está totalmente abierta cuando ese disco se encuentra paralelo a los vectores de velocidad del flujo, y se encuentra totalmente cerrado cuando el disco se encuentra perpendicular a los vectores de velocidad del flujo. Es decir que el disco, el obturador de la válvula, se mueve solamente 90 grados. Esa es la primera ventaja que tiene esta válvula. Lo que hemos tenido la oportunidad de operar sistemas y nos ha tocado abrir o cerrar una válvula de compuerta, por ejemplo, de 80 centímetros o de unas 40 pulgadas con una manivela, sabrán de lo que les hablo. Nos cansamos de dar vuelta y vuelta. Pues eso no ocurre con la válvula mariposa. Solamente con un cuarto de vuelta la podemos abrir y cerrar. Estas válvulas mariposas pueden ser de dos tipos en general, ¿no? Su eje que opera el obturador del disco puede ser céntrico o puede tener una ligera excentricidad. Eso tiene sus razones, y seguramente las menciono en la parte 2 de este grupo de video, que voy a hablar de este tipo de válvulas.
En definitiva, ¿cuáles son las ventajas de tener esta válvula y por qué digo que ahora esta válvula está desplazando a otros tipos de válvulas? Bueno, lo que les hablaba, el obturador. Fíjense ustedes, cuando el obturador está totalmente abierto, prácticamente la desviación en el tránsito del flujo es muy leve, de manera que produce muy poca turbulencia. Y esa poca turbulencia redunda en la pérdida de carga, o como se dice en termodinámica, la transferencia de energía, ¿no? Esto es muy beneficioso porque indudablemente ahora desde el punto de vista energético, pues quiere decir que podemos tener un ahorro sustancial en el consumo de energía, por ejemplo en los sistemas de bombeo o de compresión, porque efectivamente las válvulas de compuerta, las válvulas de mariposa, tipo mariposa, también se utilizan para gases. Y eso es una de las cosas que yo siempre veía hace más de 30 años. Dije, ¿por qué no podemos utilizar las válvulas de mariposa si tenemos una menor caída de descarga, ¿no? Pero había muchos detalles que nos hacían imposible, pues, eso. Otra de las razones, otra de las ventajas de tener una válvula de este estilo es lo que le estaba comentando ahorita, la forma de abrir y cerrar es muy rápida, efectivamente es muy rápida. O sea, con un cuarto de vuelta puedo abrir y cerrar. Su construcción es muy simple. No es, por ejemplo, como una válvula tipo compuerta, que tiene una cantidad de elementos que la hacen más costosa, tiene que ser más robusta, en fin, una cantidad de procesos de fabricación involucrados. Y vamos a estar claros, uno de los principios de la ingeniería mecánica que estudiábamos por allá cuando estábamos a 3/4 de carrera, nos decía, o nos dice, ¿no?, que mientras menos elementos tenga un sistema, menos posibilidad tiene de que falle. ¿Ok? Entonces, bueno, las válvulas mariposas tienen ese privilegio. Tienen muy pocos elementos, es muy simple, se abre y se cierra con mucha facilidad, de manera que si las voy a hacer manualmente o, por ejemplo, con motorizadas, pues es muy fácil de hacerlo. También ocupa menos espacio desde el punto de vista longitudinal. En fin, tiene muchas ventajas con respecto a las otras. Y de hecho, ya en el mercado se está posicionando muy bien. Está desplazando a las antiguas válvulas de compuertas, inclusive las de globo, que ya se están dejando solamente para aplicaciones que la requieren, ¿no?, por efectos de presiones y otro tipo de cosas. Ahora, ¿cuáles pudieran ser las desventajas de las válvulas tipo mariposa? Bueno, ¿qué pasa en un momento en que está trabajando a un sistema medio? Es decir, está parcialmente abierta o parcialmente cerrada, como lo quieran. Bueno, tiene mucha pérdida de carga. Es posible también que produzca mucha turbulencia, y esa turbulencia puede producir fugas, probablemente. Hay una cosa también muy interesante, ¿no?, a la hora de tomar en consideración, por ejemplo, un sistema de control. En un sistema de control donde yo necesito manipular una válvula para controlar el caudal que va entrando a un proceso, quizás la válvula de mariposa no sea la más idónea, porque por el mismo efecto de la cantidad de turbulencia que está generando en sus momentos intermedios de operación,
es más difícil conocer el grado de apertura o de abertura para yo poder contabilizar un flujo. Sin embargo, esto se está resolviendo también. Acuérdense que estamos en procesos de avances de ingeniería, de materiales, de cálculos, donde la fluidodinámica computacional está haciendo maravillas. Entonces esto también está en proceso de solución. Así que a lo mejor pronto las tendremos también controlando este sistema o proceso. Bueno, eso es uno de los inconvenientes que tienen estas válvulas. Es posible también, dependiendo pues de la ubicación del manipulador del obturador, que también tenga problemas de espacio, pero no por la válvula en sí, sino más bien por su proceso de su manipulación. Algunos lo tienen de manera lateral, otros lo tienen de manera vertical, en fin. Pero en general es una válvula muy interesante que se está llevando muy bien en el mercado últimamente. En el próximo video, la parte 2, quiero hablarles un poco sobre su proceso de selección, algunos tips interesantes, por ejemplo, ya para seleccionar esas válvulas que son las nuevas válvulas, que son de menores diámetros, que vienen en PVC, de manera que las puedo utilizar en procesos en la industria química, por ejemplo con altas temperaturas quizás y altas presiones. De eso quiero hablar. Quiero hablarles también pues, sobre su proceso de mantenimiento, que en general es muy poco, y quiero dejarles unos links de un fabricante de válvulas de este estilo que las explica muy bien su funcionamiento, aquí mismo en YouTube, y si tienen más interés pueden ver en el video. Nos vemos en la parte 2.